Hoy conoceremos la historia detrás del imperio más invisible del narcotráfico mexicano. No hay mansiones rosas en avenidas principales, no hay apariciones en redes sociales, no hay corridos encargados ni fiestas con bandas famosas. Solo hay ranchos remotos en las montañas de Jalisco, propiedades registradas a nombre de terceros, y un sistema de seguridad diseñado para que el hombre más buscado del hemisferio occidental pudiera existir a pocos kilómetros de centros urbanos sin ser encontrado. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. 15 millones de dólares de recompensa. Una fortuna estimada por la DEA en más de 1.000 millones de dólares. Y durante años, apenas unas pocas fotos borrosas y ninguna entrevista. La pregunta no es solo quién es. La pregunta es cómo alguien construye ese nivel de poder y esa capacidad de desaparecer al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. ¿Cómo un recolector de aguacates llegó a fundar el cártel más poderoso del mundo? 17 de julio de 1966. Aguililla, Michoacán. Un municipio remoto enclavado en la región conocida como Tierra Caliente, una franja del estado marcada por geografía escarpada, acceso limitado del estado y décadas de economía informal que mezclaba agricultura legal con actividades que las autoridades nunca alcanzaron a controlar del todo. No hay fotografías de la infancia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, no hay registros escolares completos. Creció en un México rural, donde millones de personas existían fuera de cualquier sistema oficial de documentación. Lo que sí está documentado es el patrón: familia numerosa, recursos mínimos, trabajo desde la infancia. Abandonó la escuela en los primeros años de primaria, no por falta de capacidad, sino porque la familia necesitaba manos disponibles para trabajar. A los 11 años ya recolectaba aguacates bajo el sol de la Tierra Caliente, por salarios que apenas alcanzaban para subsistir. Esa infancia, marcada por la precariedad y por la ausencia total de movilidad social legítima, sería el punto de partida de todo lo que vino después. Durante su adolescencia, Nemesio observaba algo que era imposible ignorar. Algunos hombres de Aguililla regresaban periódicamente de Estados Unidos con dinero que transformaba vidas de familias enteras casi de un día para otro. Construían casas de material en lugar de adobe. Alimentaban a sus hijos adecuadamente. Enviaban remesas. El contraste entre quienes cruzaban y quienes permanecían era demasiado claro. A los 17 años tomó la decisión que millones de mexicanos habían tomado antes y después de él. Cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos. Llegó al área de San Francisco a mediados de los años 80. Lavó platos, limpió baños, recolectó fruta en los campos agrícolas del Valle Central de California. Siempre pagado en efectivo, siempre invisible para el sistema legal por su condición migratoria. Pero esa invisibilidad tenía un límite. Los registros judiciales de California documentan su primera detención en la década de los 80. A principios de los 90, una investigación federal en el área de Sacramento lo ubica participando en la distribución de sustancias junto a su hermano Abraham. Se declara culpable. Asume la mayor parte de la responsabilidad. Su hermano recibe una condena menor. Él cumple varios años en el sistema penitenciario federal estadounidense y es deportado a México. El hombre que regresa a Michoacán a mediados de los 90 no es el mismo que cruzó la frontera buscando un salario mejor. Ha pasado años en prisión junto a traficantes con experiencia en mercados internacionales. Ha escuchado historias de rutas, estructuras, jerarquías. Ha entendido que el negocio ilegal funciona como una industria con lógica propia, mucho más compleja que lo que se intuía desde los campos de Aguililla. Y regresa con contactos. De vuelta en México, se integra al entorno de la familia González Valencia en la región de Jalisco y Colima. Los Valencia, que habían comenzado como productores de aguacate en Michoacán, se habían consolidado como el cártel del milenio. Una estructura con rutas propias hacia Estados Unidos y conexiones con otras organizaciones del occidente del país. Nemesio no regresa al campo. Regresa con un plan. En algún momento de esos años, Nemesio forma pareja con Rosalinda González Valencia, una de las mujeres del clan. Ese matrimonio no fue solo personal. Fue la consolidación de un vínculo entre dos trayectorias que, unidas, construirían algo que ninguno de los dos habría alcanzado por separado. Rosalinda pertenecía al mismo núcleo que manejaría años después las finanzas del CJNG, a través de los llamados Queenies, una red de empresas y estructuras financieras que se convertiría en el brazo económico de la organización.
El mapa criminal de Jalisco estaba a punto de cambiar de forma radical. El 29 de julio de 2010, Ignacio Nacho Coronel, figura clave del cártel de Sinaloa en el occidente del país, y uno de los operadores más importantes en la producción de drogas sintéticas en Jalisco, fue abatido por el ejército mexicano en Guadalajara. Ese hecho abrió un vacío que nadie estaba preparado para ocupar de inmediato. Las facciones que habían operado bajo la protección de Coronel se encontraron de repente sin un padrino que las respaldara frente al cártel de Sinaloa o frente a organizaciones rivales que ya olían la oportunidad. Grupos armados comenzaron a disputarse el espacio, y en ese contexto de reconfiguración violenta, emergió el núcleo que con el tiempo se reconocería como Cártel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Oseguera ya no era un operador menor dentro de una estructura ajena. Era el eje de una organización que comenzaba a reclamar territorio con una agresividad que ninguno de los grupos anteriores había demostrado. Entre 2010 y 2011, el nuevo grupo comenzó a hacerse visible. Primero bajo el nombre de los Matazetas, un grupo que se presentaba públicamente como una respuesta a la brutalidad de los Zetas en territorios como Veracruz. El mensaje de ese nombre era calculado. No eran criminales comunes, eran una fuerza de limpieza. El marketing funcionó lo suficiente para ganar tolerancia inicial en comunidades hartas de la violencia de sus rivales. Pero la realidad era más simple. El grupo utilizaba exactamente las mismas tácticas que decía combatir. En septiembre de 2011, 35 cuerpos fueron encontrados en una avenida principal de Boca del Río, Veracruz, durante la hora de mayor tráfico. El mensaje firmado por el grupo era inequívoco. Esto es lo que le pasa a quienes se oponen. Meses después, el grupo cambió oficialmente su nombre, Jalisco Nueva Generación, y el Mencho emergió como su líder indiscutible. Entre 2011 y 2015, el CJNG experimentó un crecimiento que sorprendió incluso a las agencias de inteligencia que monitoreaban el narcotráfico mexicano. El cártel aprovechó el vacío dejado por Nacho Coronel para establecer control sobre la producción de metanfetamina en Jalisco. Construyó una red de laboratorios en zonas rurales donde químicos especializados producían toneladas mensuales de hielo, una sustancia que generaba márgenes de ganancia superiores a las otras sustancias estimulantes porque podía fabricarse completamente en México sin depender de proveedores sudamericanos. Simultáneamente, absorbió células de organizaciones debilitadas, reclutó personal con formación táctica y militar e invirtió cada recurso disponible en armamento. La táctica de expansión era consistente. Llegaban a un nuevo territorio con fuerza masiva, desplazaban a los grupos locales mediante acciones de alto impacto, diseñadas para ser vistas y recordadas, y ofrecían mejores condiciones a los operadores dispuestos a cambiar lealtades. Para 2014, el CJNG tenía presencia documentada en al menos 15 estados mexicanos y células de distribución en ciudades estadounidenses clave. El 1 de mayo de 2015 quedó marcado en los registros del conflicto como el día en que el CJNG demostró que su capacidad no era la de un regional. En respuesta a operaciones militares que habían afectado a varios mandos del grupo, los integrantes del cártel realizaron una serie de acciones coordinadas en múltiples puntos de Jalisco. Emboscadas contra convoyes de fuerzas federales en carreteras de la sierra, bloqueos incendiarios en puntos estratégicos de Guadalajara, ataques a instalaciones bancarias, y el hecho que las agencias de inteligencia no podían ignorar. Un helicóptero militar fue derribado utilizando armamento antiaéreo. Era la primera vez en el conflicto con el crimen organizado mexicano que un grupo criminal lograba hacerlo. Las imágenes de esa aeronave en llamas fueron transmitidas internacionalmente. El mensaje del Mencho era directo. Intentar capturarlo tendría un costo que el Estado no estaba dispuesto a pagar. Y durante años, esa estrategia funcionó. ¿Por qué el capo más buscado del mundo vivía a pocos kilómetros de centros urbanos sin ser encontrado? Para entender cómo el Mencho sobrevivió más de una década como el objetivo prioritario de la DEA y el gobierno mexicano, hay que entender una decisión estratégica que lo distingue de prácticamente todos los grandes capos que vinieron antes que él. Eligió no ser visto. ¿Por qué el capo más buscado del mundo vivía a pocos kilómetros de centros urbanos sin ser encontrado? Para entender cómo el Mencho sobrevivió más de una década como el objetivo prioritario de la DEA y el gobierno mexicano, hay que entender una decisión estratégica que lo distingue de prácticamente todos los grandes capos que vinieron antes que él. Eligió no ser visto.
No construyó mansiones en avenidas principales. No organizó fiestas con grupos musicales famosos que atrajeran atención. No frecuentó restaurantes de lujo en ciudades donde pudiera ser reconocido. No construyó arquitecturas ostentosas que sirvieran como puntos de referencia para satélites de vigilancia. Agente Kyle Morey, de la DEA, quien lideró la investigación contra el Mencho durante años, lo resumió con precisión. Es muy difícil manejar un automóvil de lujo cuando vives en las montañas siendo perseguido. Esa austeridad no era natural, era táctica, y contrastaba dramáticamente con los Queenies, el brazo financiero del cártel, que sí vivía con lujo visible. Más de 100 restaurantes de comida japonesa, plazas comerciales, medios de comunicación, inmobiliarias, cabañas sobre las lagunas del Pacífico mexicano, una marca de tequila que intentaron exportar a Europa. El Mencho entendió algo que el Chapo Guzmán aprendió demasiado tarde. Los palacios dejan huellas. Las evidencias encontradas en esas residencias fueron parte crucial de los cargos que enfrentó en Estados Unidos. Las propiedades vinculadas al Mencho son radicalmente diferentes de las mansiones que caracterizaron a capos de generaciones anteriores. Están estratégicamente ubicadas en zonas remotas de Jalisco y Michoacán, áreas montañosas de difícil acceso, donde la geografía proporciona ventaja defensiva natural. Donde la población local, en muchos casos dependiente económicamente del cártel, funciona como red de vigilancia que alerta sobre cualquier presencia inusual. El Rancho La Esperanza en Tonalá fue una de las primeras propiedades identificadas y revisadas por autoridades. En 2017, cuando elementos gubernamentales ingresaron, encontraron lo que el Mencho se permitía en ambiente controlado: animales exóticos mantenidos en cautiverio, armas, mobiliario de calidad sin ser excesivo, sistemas de comunicaciones encriptadas y espacios diseñados para reuniones operativas. Funcional, no demostrativo. El rancho Punta del Cielo en Tomatlán, Jalisco, representa una evolución posterior en su estrategia de seguridad. Según reportes periodísticos especializados, esta propiedad ubicada a apenas 6 kilómetros del centro de Tomatlán fue identificada como posible refugio en momentos específicos. La ubicación es estratégicamente precisa, lo suficientemente cerca de una zona urbana para acceder a suministros necesarios, lo suficientemente remota para detectar aproximaciones con anticipación suficiente. La propiedad contaba con sistemas de vigilancia en todos los accesos, personal de seguridad permanente y, según fuentes de inteligencia, posiblemente rutas de escape preparadas hacia las montañas circundantes. Los terrenos adyacentes estaban controlados por asociados del cártel que funcionaban como zonas de amortiguamiento. La táctica que lo mantuvo fuera del alcance de las autoridades durante más de una década no fue solo la discreción de sus propiedades, fue el movimiento constante entre ellas. Nunca permanecía en el mismo lugar más de unas pocas noches consecutivas. Esa rotación replicaba la estrategia que Ismael El Mayo Zambada empleó durante décadas para eludir la captura, demostrando que el Mencho había estudiado y aprendido de quienes lograron sobrevivir más tiempo en la cima. Las autoridades mexicanas identificaron docenas de propiedades posiblemente vinculadas a él en Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Pero rastrear su ubicación precisa en cualquier momento dado resultaba casi imposible, porque la red de informantes del cártel dentro de las fuerzas de seguridad garantizaba que cualquier operativo fuera comunicado con suficiente anticipación para que desapareciera. La DEA estima la fortuna del Mencho en más de $1,000 millones. No se refleja en lujo personal visible, se refleja en lo que apareció cuando las autoridades comenzaron a revisar propiedades vinculadas a su entorno. En un cateo realizado por la Fiscalía General de la República en noviembre de 2021, encontraron en propiedades asociadas al cártel una colección de vehículos de lujo almacenados en garajes rurales, automóviles deportivos de altísimo valor, todos registrados bajo nombres de terceros mediante una red de empresas que tomó años a los investigadores desenredar. Esos vehículos no circulaban en avenidas de Guadalajara. Estaban guardados en ranchos, para uso privado en entornos controlados. Un capo que se permitía ciertos lujos en el único ambiente donde consideraba que podía hacerlo con seguridad, dentro del perímetro que su propia organización controlaba. ¿Cómo el Estado llegó hasta él a través de quienes lo rodeaban? Cuando no se puede llegar directamente al objetivo, se trabaja desde afuera hacia adentro. Esa fue la estrategia que tanto el gobierno mexicano como las agencias estadounidenses aplicaron durante años contra el Mencho. No lograron detenerlo directamente, pero sí fueron desmantelando, pieza por pieza, la red que lo sostenía.
Su hijo Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, fue señalado durante años como heredero operativo y coordinador de acciones del CJNG en Jalisco y Colima. Fue detenido en México en varias ocasiones, extraditado a Estados Unidos en 2020. En 2024, un jurado federal lo declaró culpable. En marzo de 2025, fue sentenciado a cadena perpetua, más décadas adicionales de prisión por conspiración, para el tráfico de cocaína y metanfetamina en grandes cantidades. Su hija Jessica Johanna Oseguera fue detenida en 2020 y se declaró culpable en 2021 de participar en operaciones vinculadas a negocios sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense por asociación con el CJNG. Fue sentenciada a 2 años y medio de prisión federal. Su esposa Rosalinda González Valencia fue arrestada en noviembre de 2021 en un operativo en Zapopan. Las investigaciones la presentaron no como figura periférica, sino como responsable activa de operaciones de lavado de activos, valoradas en cientos de millones de dólares. Su hermano Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo, fue capturado en febrero de 2025. Los reportes lo señalaban como responsable de lavar recursos del cártel mediante la compra de propiedades rurales, usando notarios públicos en varias ciudades de Jalisco, así como mediante operaciones en minas de Michoacán y Nayarit. Cada detención fue un mensaje. El Estado podía no alcanzar al Mencho directamente, pero podía ir cortando los lazos que lo conectaban con su organización y con su fortuna. Mientras el cerco se apretaba en México, la organización que el Mencho había construido continuaba expandiéndose más allá de las fronteras. Informes de la DEA documentan que bajo su liderazgo, el CJNG se convirtió en uno de los principales proveedores de sustancias ilegales hacia el mercado estadounidense. El opioide sintético potente, en particular, generó una crisis de salud pública en Estados Unidos con decenas de miles de personas afectadas anualmente por sobredosis, lo que llevó al gobierno estadounidense a declarar al CJNG como organización de prioridad máxima y a aumentar progresivamente la recompensa por el paradero de su líder. La presencia del cártel se extendió más allá de Norteamérica, con operaciones documentadas en Europa, conexiones con proveedores de precursores químicos en Asia y redes de distribución en múltiples continentes. En 2023, el CJNG tenía presencia activa en 23 estados de la República Mexicana y operaba a escala global. Lo que había comenzado como una facción regional en Jalisco en 2010 se había convertido, en poco más de una década, en la organización criminal más poderosa del continente. Durante años, la salud del Mencho fue uno de los temas más debatidos en los círculos de inteligencia que seguían su caso. Se sabía que padecía insuficiencia renal crónica, una condición que requiere tratamiento médico regular que un fugitivo en las montañas difícilmente puede recibir en condiciones adecuadas. En 2022, comenzaron a circular versiones no confirmadas sobre su posible fallecimiento. Narcomantas en Colima, declaraciones de grupos rivales, reportes de periodistas especializados. Pero ninguna autoridad mexicana ni estadounidense confirmó oficialmente esa versión. Al contrario, en 2024, el gobierno de Estados Unidos actualizó la recompensa por su paradero, una señal inequívoca de que para las agencias de inteligencia seguía siendo un objetivo activo. Algunos analistas especularon que el cártel tenía incentivo para ocultar cualquier información sobre su estado real de salud. El mito del Mencho vivo, y dirigiendo desde las montañas, mantenía la cohesión organizacional y desincentivaba tanto a rivales como a las propias fuerzas gubernamentales de intentar golpes más agresivos. 22 de febrero de 2026. El hombre que durante más de una década fue considerado el objetivo más difícil de alcanzar en el hemisferio occidental, fue encontrado en la Sierra de Tapalpa, Jalisco. Un operativo conjunto de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia internacionales, coordinado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, cerró el cerco en las montañas del sur del estado que el Mencho creyó que lo protegerían siempre. En el enfrentamiento que siguió, Nemesio Oseguera Cervantes resultó gravemente lesionado. Fue trasladado en helicóptero militar. No llegó a destino con vida. El recolector de aguacates de Aguililla, que se convirtió en el narcotráfico más buscado del mundo, perdió la vida en el interior de una aeronave del Estado que tanto había desafiado. Pero aquí es donde la historia no termina, donde en realidad se vuelve más compleja, porque el Mencho no construyó una organización que dependiera de una sola figura, construyó una institución. Y la pregunta que queda,
la que define lo que viene para México en los próximos años, no es si alguien puede ocupar su lugar. Es cuántos van a intentarlo al mismo tiempo. ¿Crees que el CJNG se mantendrá unido bajo un nuevo liderazgo? ¿O la caída del Mencho abre una guerra interna que terminará siendo más destructiva para las comunidades que todo lo que vimos durante su reinado? Cuéntanos en los comentarios. Esta es exactamente la conversación que importa tener. Si este video te ayudó a entender algo que los titulares no explican, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La historia detrás del crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había nombres. Nos vemos en el siguiente.